Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos el contenido de la unidad número 11 que corresponde al segundo módulo del programa de la asignatura, teniendo el contenido de la articulación y mecánica de la articulación temporomandibular o ATM. En la siguiente presentación vamos a desarrollar el sistema estomatognático considerando su estructura y función, el complejo masticatorio al cual vamos a dividir en zonas topográficas según las funciones específicas de cada una de estas, las fases de la deglución que se divide en 3 tiempos y la relevancia de esta para evitar la broncoaspiración, la respiración nasal en relación a las alteraciones que se producen con una respiración bucal patológica, la fórmula dentaria de un adulto, la cantidad de piezas dentarias que componen las arcadas de los maxilares, la arquitectura cráneo-facial, cómo se distribuyen las fuerzas compresivas a través de los huesos de la base del cráneo y los huesos de la cara, la anatomía comparada, comparando diversas especies, cómo se adapta la estructura de la mandíbula a los diferentes regímenes alimentarios que puedan presentar, las características funcionales de la articulación temporomandibular, que son específicas de la misma, la estructura de la articulación temporomandibular, la estructura y función del menisco intraarticular, los músculos del sistema estomatognático, incluyendo los músculos de la masticación, los movimientos de la articulación temporomandibular, los movimientos artrocinemáticos que se producen en la misma y la posición de reposo y bloqueo articular. El sistema estomatognático deriva del latín estomoideo boca, nation mandíbula. Es una unidad biológica morfofuncional, anatómicamente estructurada y fisiológicamente coordinada, compuesta por diversos componentes estructurales que interactúan entre sí para cumplir diversas funciones. Dentro de las estructuras tenemos un componente osteodentario compuesto por los huesos y las piezas dentarias, un componente neuromuscular en el cual intervienen los nervios que aseguran el trofismo de las estructuras del sistema y los músculos del sistema estomatognático, el componente articular, específicamente la estructura de la articulación temporomandibular y sus estructuras anexas, y un componente visceral estaría relacionado a las vísceras que intervienen en el sistema estomatognático. Entre ellas podemos mencionar las glándulas salivales. Las funciones que cumple el sistema estomatognático son diversas. Las primeras 2 funciones las vamos a relacionar con una de las funciones hegemónicas, que recordemos que son aquellas que primarias y prevalentes en preservar la vida de la especie. Estas funciones eran la respiración, la alimentación, la bipedestación y la reproducción. El sistema estomatognático se relaciona con una de estas funciones, que es la alimentación. Al ser animales mamíferos, inicialmente la alimentación se inicia en el recién nacido con la succión. Una vez pasados unos meses se incorporan alimentos sólidos y
se produce el proceso de masticación. Además de estas funciones que las asociamos a la alimentación, tenemos una función que es la que con mayor frecuencia realizamos durante el día, que es la deglución. La deglución, del latín deglutere es tragar, se considera el proceso mediante el cual la saliva y los alimentos pasan de la boca al estómago. Nosotros producimos la deglución de la saliva con una continuidad durante las 24 horas y presenta una frecuencia aproximada de 1200 degluciones en el día. Por el otro lado, la fonación, que es la articulación de la palabra, así como el vómito, que es la expulsión violenta del contenido gástrico, el bostezo, que es un proceso fisiológico que se asocia con el cansancio, donde se produce una apertura involuntaria máxima de la boca con una inspiración que luego se continúa con una breve expiración. La prensión, que es cuando tomamos con las arcadas dentarias un alimento o un objeto, y por el otro lado la estética facial, que puede verse alterada por varias alteraciones craneofaciales. Las más frecuentes son la micrognathian y la prognathian. La micrognathian es una mandíbula que está desplazada hacia atrás, en la que se altera el crecimiento de los cóndilos. En cambio, en la prognathian la mandíbula se desplaza hacia adelante con respecto al maxilar superior por un crecimiento exagerado de los cóndilos mandibulares. En los dos casos se ve alterado el contacto dentario. Cuando consideramos el complejo masticatorio, debemos considerar 4 zonas en el proceso de la masticación. Cada una de las zonas topográficas se van a asociar con funciones específicas. Tenemos la zona anterior o vestíbulo de la boca, donde se realiza la toma y prensión del elemento. El vestíbulo de la boca corresponde al espacio virtual que se ubica entre la cara posterior de los labios y las mejillas y la cara externa de las encías y piezas dentarias. Luego continúa la zona mecánica triturante, que es la cavidad bucal propiamente dicha. Como recordamos, los límites de la cavidad bucal, el límite superior lo constituye el paladar duro, compuesto por la apófisis palatina del maxilar superior y la apófisis horizontal del palatino, por detrás el paladar blando. El límite inferior está constituido por el piso de la boca y la lengua, el límite anterior por los labios, el límite lateral por la mucosa de las mejillas y el límite posterior por el istmo de las fauces. La zona triturante, el alimento, una vez que se ingresa a la cavidad bucal, se tritura por el contacto de los molares. La trituración del alimento se produce a partir de ese proceso, la insalivación, que es mezclar la trituración del alimento con la saliva y a partir de allí la conformación del bolo alimenticio, el cual se sucede por movimientos coordinados de la lengua, y en esos momentos debemos realizar una coordinación de los movimientos de la articulación temporomandibular, linguales, de los labios y mejillas, para evitar lesionar estos por un contacto dentario.
Una vez que el bolo alimenticio se conforma en la cavidad bucal, la lengua lo desplaza hacia posterior, pasando a la tercera zona, que es la zona esfinteriana o istmo de las fauces. El istmo de las fauces es el límite posterior de la boca, que como sabemos está limitado por el paladar blando, la úvula en la parte media y hacia los laterales las arcadas de las fauces, las cuales tenemos una arcada anterior compuesta por el repliegue de los músculos palato-gloso y una arcada posterior constituida por el repliegue del músculo palato-faríngeo. Una vez que el bolo alimenticio pasa la zona esfinteriana o istmo de las fauces, va a ingresar a la orofaringe, conocida como zona posterior, la cual se denomina encrucijada aerodigestiva, porque es la porción de la faringe que comparten en común el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Recordemos que el sistema respiratorio realiza el ingreso de aire por las fosas nasales a través de un flujo laminar. El límite posterior de las fosas nasales lo constituyen las coanas. A partir de allí pasa a la nasofaringe, luego desciende pasando por la orofaringe y luego ingresa al orificio superior de la laringe. Entonces, esta zona orofaringea es la que comparten ambos sistemas. Las fases de la deglución. Las fases de la deglución se dividen funcionalmente en 3 tiempos. El primer tiempo es la fase bucal, donde se conforma el bolo alimenticio. Hay un cierre del esfínter esofágico superior y en el momento en que realizamos la masticación, que habitualmente producimos una frecuencia de masticación de 2 ciclos por segundo, una vez que se produce el bolo alimenticio, mientras está en proceso, podemos realizar la respiración nasal, introduciendo la columna de aire por la nariz, pasando a nasofaringe, orofaringe e introduciéndose al estar abierta la epiglotis a el orificio superior de la laringe. El segundo tiempo ya depende de una coordinación refleja neurofisiológica en la que se produce, por un lado, el ascenso de la lengua bloqueando la cavidad oral, desplaza el bolo alimenticio hacia la orofaringe. Por otro lado, se bloquea la cavidad nasal al cerrarse el paladar blando para evitar que el bolo alimenticio regurgite hacia la nasofaringe. Y la tercera coordinación es el cierre del epiglotis, bloqueando el orificio superior de la laringe. Se produce una apertura del esfínter esofágico superior. De esa manera el bolo alimenticio pasa al esófago. El tercer tiempo de la deglución es la fase esofágica, cuando el bolo alimenticio se introduce en el esófago, se produce el cierre del esfínter esofágico superior e inmediatamente se continúa con el proceso de respiración nasal al producirse la apertura de la epiglotis.
Este proceso generalmente como kinesiólogos lo podemos encontrar alterados en pacientes que estuvieron intubados por un tiempo prolongado, ventilados con una ventilación mecánica. Entonces, en estos casos se hacen pruebas de deglución para asegurarnos que este proceso reflejo no se encuentre alterado neurológicamente. Si el mismo se encuentra alterado, corremos el riesgo de que el bolo alimenticio ingrese a las vías aéreas, produciéndose una broncoaspiración, y como consecuencia de esto se va a generar una neumonía broncoaspirativa. La respiración nasal. Debemos recordar como kinesiólogos la relevancia e importancia de la respiración nasal. La columna de aire debe ingresar por las fosas nasales. El ingreso a las mismas nos asegura un flujo laminar del aire, produciendo el calentamiento, filtración y humidificación de la columna de aire por la mucosa nasal. Luego pasa el límite posterior de las fosas nasales, que son las coanas, a la nasofaringe. Luego, al estar abierto el paladar blando, permite el pasaje de aire a la orofaringe, y la apertura de la epiglotis nos asegura el ingreso de la columna de aire a nivel de la laringe. En estas condiciones debe haber contacto dentario y la lengua se ubica en posición de reposo, contactando el dorso de la lengua con el paladar duro y el vértice de la misma con la parte posterior de los incisivos centrales. En el caso de una situación patológica, sería una respiración bucal que puede generarse por diversas causas. El paciente debe ser reeducado para recuperar la respiración nasal. La respiración bucal la podemos encontrar en niños a consecuencia de haber padecido procesos respiratorios como bronquiolitis, bronconeumonías o neumonías que alteren la mecánica respiratoria. En este caso, si la respiración es bucal, la columna de aire genera por el ingreso a través de la cavidad bucal un flujo turbulento que no permite ni el calentamiento, ni la humidificación, ni la filtración del aire, ingresando partículas a las vías aéreas que pueden ser tóxicas para las mismas. Por el otro lado, para permitir una respiración bucal, no debe haber contacto dentario, se altera el tono del orbicular de los labios, se altera la disposición de los incisivos y la posición de la lengua ya no adopta una posición de reposo. La posición de reposo, recordemos que es cuando el dorso de la lengua contacta contra el paladar duro. Ese contacto nos asegura en los niños la modelación de la forma cóncava del paladar duro. En el caso en que esto no suceda y un niño presente una respiración bucal, se va a ver un aplanamiento de las presiones y la boca va a perder el tono de sus músculos, ubicándose descendida con respecto a una posición de reposo normal. Las alteraciones que se provocan por una respiración bucal, además de alterar el ingreso del aire y alterar la filtración, humidificación y calefacción de las vías aéreas, vamos a tener una facie parecida a la que se muestra en la fotografía,
donde la mandíbula se va a encontrar retraída. No va a haber una mala oclusión, no va a haber contacto y disposición normal de los incisivos anteriores. Vamos a encontrar la apertura de los labios con una hipotonía del orbicular de los labios y que va a favorecer al babeo. Y por el otro lado nos vamos a encontrar con un estrechamiento de las fosas nasales, porque como sabemos la estructura hace a la función, pero la función hace a la estructura, y la falta de funcionamiento de una respiración nasal va a generar un estrechamiento del desarrollo de las fosas nasales. Por el otro lado, este estrechamiento va a producir unos ojos con una morfología de triste y con ojeras. Sumado a esto, se va a alterar el desarrollo facial, va a tener un desarrollo longitudinal y una reducción en el desarrollo transversal de la cara. Por eso es de vital relevancia reeducar la respiración bucal hacia una respiración fisiológica nasal, teniendo en cuenta que se va a alterar el sistema respiratorio, la fonación y la deglución en estos pequeños. El complejo masticatorio. Tenemos la fórmula dentaria del adulto, está representada por la siguiente numeración: 2, 1, 2, 3 en una hemiarcada que corresponda al maxilar superior o al maxilar inferior, y la otra hemiarcada corresponde 2, 1, 2, 3. Esto lo representamos de la siguiente manera. Acá observamos la arcada de la dentaria del maxilar superior y la arcada dentaria del maxilar inferior o mandíbula. Si observamos a partir de la línea media, la hemiarcada está compuesta por 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares, constituyendo en total 8 piezas dentarias en la hemiarcada. En una arcada completa tenemos 16 y la fórmula dental completa de un adulto corresponde a 32 piezas dentarias. Vamos a encontrarnos con que la arquitectura craneofacial va a tener la responsabilidad de distribuir las fuerzas compresivas que se generen a partir del proceso masticatorio. Tanto el maxilar superior y el inferior están unidos al cráneo y a la cara por diversas estructuras que se consideran, relacionándolas con estructuras arquitectónicas, como columnas o vigas o arcos. Las columnas están representadas por estructuras verticales y los arcos o vigas por estructuras horizontales. Vamos a encontrar 4 columnas y arcos. Las columnas van a ser la columna frontonasal, constituida por la apófisis ascendente del maxilar superior y la apófisis orbitaria interna del frontal. La columna cigomática, constituida por la apófisis piramidal del maxilar superior, el cuerpo del malar, y la apófisis orbitaria del malar, que correlaciona con la apófisis orbitaria externa del frontal. La columna pterigoidea, constituida por las apófisis pterigoides,
Y la columna vomeriana, sabemos que el vómer es el único hueso impar de la estructura ósea de la cara que se dispone en forma de columna, articulándose entre el paladar duro y por la parte superior con el cuerpo del efenoides. Estas columnas van a transmitir las presiones generadas por el proceso de la masticación a diversos arcos o vigas. El arco supraorbitario, el supranasal, que comunica ambos arcos supraorbitarios, el arco suborbitario, el límite inferior de las cavidades orbitarias, el arco cigomático, constituido por las apófisis cigomáticas del malar y del temporal, y el último arco está constituido por el cuerpo inferior del efenoides, que conecta las columnas pterigoidea y vomeriana. Ahora vamos a identificar todas estas estructuras en los siguientes gráficos. Tengamos en cuenta que estas fuerzas compresivas se van a transmitir a través de columnas y vigas constituidas por las estructuras óseas, que internamente van a transmitir estas presiones por diferentes líneas de fuerza reforzadas por el trabeculado óseo. Si observamos la figura de la cabeza en la cara anterior, podemos distinguir la columna frontonasal dispuesta a través de el contacto de los incisivos y caninos, transmite la presión a través de la apófisis ascendente del maxilar superior a la apófisis orbitaria interna del frontal. Por el otro lado teníamos las columnas cigomáticas, que están transmitiendo las presiones que se generan en los premolares a partir de la apófisis piramidal del maxilar superior, el cuerpo del malar y la apófisis orbitaria del malar hacia la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. Estas columnas están interconectadas, estas fuerzas compresivas, a través de vigas. Vamos a tener las vigas supraorbitarias, que se ubican en la parte superior de las cavidades orbitarias, la viga supranasal, que está constituida por los huesos propios de la nariz y contacta las presiones a través de las dos columnas supraorbitarias, y las vigas infraorbitarias, que limitan la parte inferior de las cavidades orbitarias. Por el otro lado, si observamos la distribución de fuerzas compresivas en un gráfico donde se representa la cara inferior del cráneo, nos vamos a encontrar que tenemos el arco cigomático, constituido por la apófisis cigomática del malar y la apófisis cigomática del temporal, la columna vomeriana, que recordemos que es el único hueso impar que compone la estructura ósea de la cara, que en la parte inferior se va a contactar con la sutura cruciforme que conforma el paladar duro, constituido por las apófisis palatinas, ambas apófisis palatinas de los maxilares superiores, con las apófisis horizontales de los palatinos. Acá podemos identificar la sutura cruciforme. La cara inferior del vómer se articula con la parte superior del paladar duro. El extremo superior del vómer, a través de la articulación con la cara inferior del efenoides,
se articula a través de la esquindilesis, transmitiendo las presiones del maxilar superior y del palatino hacia la columna del el arco del efenoides. Y por el otro lado tenemos las columnas pterigoideas en las partes laterales del efenoides. Entonces recordemos el arco cigomático, la columna pterigoidea y la columna bomeriana, que interconectan entre sí el arco del efenoides. Si observamos en un corte sagital de los huesos del cráneo y la cara, podemos identificar en la parte anterior el tabique nasal, que en su porción anterior está constituida por cartílago y en su estructura posterior está constituida por la lámina perpendicular del etmoides, que se articula con el vómer. Acá podemos identificar el paladar duro, constituido por la apófisis palatina del maxilar superior y la apófisis horizontal del palatino, cómo se transmiten las fuerzas compresivas que se generen en el paladar duro a través del vómer hacia la cara inferior del cuerpo del efenoides. Y por otro lado observamos lateralmente la transmisión de las presiones a través de las columnas pterigoideas. En este gráfico podemos identificar las estructuras óseas. Es un corte parasagital de la cara lateral de las fosas nasales. Por delante identificamos los huesos propios de la nariz, el seno del frontal, la estructura del etmoides, su lámina cribosa, su apófisis crista galli y las estructuras de los cornetes superior e inferior. El cornete superior medio, el inferior sabemos que es una estructura independiente. La estructura del maxilar superior con su apófisis palatina y la apófisis horizontal del palatino, la rama vertical del palatino y la apófisis pterigoides. El cuerpo del efenoides, en el cual encontramos el seno efenoidal y por encima la silla turca que va a alojar la hipófisis. Entonces, teniendo en cuenta estas estructuras, determinamos el arco del efenoides ubicado en la cara inferior del cuerpo del efenoides y la columna pterigoidea. Cuando observamos la arquitectura ósea, la distribución de fuerzas compresivas, como venimos comentando, vamos a tener en cuenta cómo se transmiten las mismas a través del maxilar superior y de las estructuras del maxilar inferior. Específicamente podemos sintetizar lo que hemos comentado. El contacto de los incisivos se transmite a través de la columna frontonasal hacia la arcada supraorbitaria e infraorbitaria. El contacto de los premolares se transmite a través de la columna cigomática por la apófisis piramidal del maxilar superior, el cuerpo del malar y la apófisis orbitaria del mismo hueso, transmitiéndose hacia posterior por el arco cigomático. Y el contacto de los últimos malares se transmite a través de las columnas pterigoideas. En el caso del maxilar inferior vamos a encontrarnos con que el trabeculado de su estructura interna está dispuesto según la dirección de las líneas de fuerza. Observemos que en el borde alveolar, donde se alojan las piezas dentarias,
se van a generar fuerzas compresivas, entonces presenta un trabeculado adaptado a la compresión que va a transmitirse hacia el cóndilo del maxilar, donde también se van a recibir fuerzas compresivas durante el ciclo masticatorio. Por otro lado, vemos un entrecruzamiento de trabéculas a nivel de la sínfisis mentoniana que se transmite por el borde inferior del maxilar hacia el cóndilo de la mandíbula. Estos trabeculados adaptados a la compresión se entrecruzan con un trabeculado adaptado a las fuerzas de tracción sobre la apófisis coronoides, que va a ser generada esta tracción por la inserción inferior del músculo temporal. La anatomía comparada, estructura adaptada al régimen alimentario. Si consideramos el régimen alimentario del ser humano, es un régimen adaptado estructuralmente a una alimentación omnívora, o sea que estamos adaptados estructuralmente para alimentarnos de alimentos como vegetales, frutas y carne. Esto vamos a encontrarnos con diferentes especies que, según el régimen alimentario, predomina su estructura y morfología adaptándose a los movimientos que realizan las mismas. Por ejemplo, en el caso de los carnívoros, van a producir movimientos fundamentalmente de ascenso y descenso de la mandíbula para provocar el corte de la carne con movimientos muy rápidos. En el caso de los roedores, producen movimientos de avance y retroceso de la mandíbula inferior para desgastar el alimento. Y por el otro lado, en el caso de los animales rumiantes, que son herbívoros, producen movimientos de lateralidad para macerar el alimento. Entonces nos encontramos con que el régimen alimentario del ser humano es la sumatoria de los movimientos que realizan los carnívoros, que, como mencionamos, realizan movimientos de apertura y cierre para cortar la carne, el movimiento generado por los roedores, que deben desgastar el alimento produciendo movimientos de desplazamiento anterior y posterior de la mandíbula, los cuales se denominan movimientos de antepulsión y retropulsión, y los rumiantes, que para macerar las hierbas realizan movimientos de lateralidad o diducción a nivel de la mandíbula. La sumatoria de estos movimientos, tanto la apertura como el cierre, la antepulsión y la retropulsión, que es el desplazamiento anterior y posterior del maxilar inferior, y los movimientos de lateralidad o diducción, son los que realiza el ser humano por las estructuras que presenta a nivel de las superficies articulares de la ATM, que permite las diferentes combinaciones de movimientos. Cuando realizamos la anatomía comparada adaptada al régimen alimentario, recordamos que uno de los principios de la biomecánica es plantear que la estructura se va a adaptar a la función que cumple. Cuando hacemos la comparación, esto es una fotografía del maxilar inferior de un ser humano con respecto al maxilar inferior de un roedor, un mus lemur.
observamos las diferencias estructurales. Los roedores, cómo realizan movimientos de avance y retroceso con su maxilar inferior, que se llaman antepulsión y retropulsión, para producir el desgaste del alimento, tienen un marcado desarrollo de sus incisivos en relación a los incisivos de las piezas dentarias del ser humano. Otra de las diferencias es al producirse movimientos de desplazamiento anterior y posterior de la mandíbula, presentan un mayor radio anteroposterior que transversal en su estructura maxilar. Si consideramos las superficies articulares de la mandíbula del ser humano con otra especie de roedor, nos encontramos con las características que ya mencionamos. Por un lado, la reducción del diámetro transversal, el aumento del diámetro anteroposterior global del maxilar inferior, el desarrollo de las piezas dentarias incisivas para el desgaste del alimento y, por supuesto, la dirección de los cóndilos mandibulares. Observemos que los cóndilos que corresponden al ser humano tienen un eje oblicuo y en el caso de los roedores nos vamos a encontrar con un eje anteroposterior favoreciendo los movimientos de avance y retroceso de la mandíbula. Cuando comparamos la adaptación del régimen alimentario de la mandíbula del ser humano con un herbívoro, un primate herbívoro como el gorila, nos encontramos que la estructura del maxilar inferior es bastante semejante, pero cuando observamos la dirección de las ramas ascendentes del maxilar inferior, podemos distinguir que se reduce el diámetro anteroposterior en relación al diámetro anteroposterior que presenta el primate y el desarrollo de la dirección de los cóndilos y el volumen de la escotadura sigmoidea van a diferir. Por el otro lado, las ramas ascendentes, en el caso del primate, tienen una dirección más vertical en relación a la oblicuidad que presentan las ramas ascendentes en el ser humano. Si hacemos la anatomía comparada de el gorila con respecto al ser humano y observamos la morfología de los maxilares inferiores en un plano horizontal, observamos nuevamente que hay una disminución del diámetro transversal, una lateralidad del eje de los cóndilos con respecto a la mandíbula del ser humano, donde el eje de los cóndilos tiene una dirección oblicua. Por eso podemos considerar las adaptaciones estructurales a el régimen alimentario. En el caso de la articulación temporomandibular, debemos tener en cuenta que la articulación es la única articulación bilateral que está unida a través de la estructura constituida por el cuerpo del maxilar inferior. Por lo tanto, es la única articulación que está unida por esta estructura. Entonces, no se pueden dar movimientos disociados de una articulación temporomandibular con respecto a la otra, sino que los movimientos son simultáneos. Por el otro lado, vamos a tener estructuras que se interrelacionan y se contactan entre sí. Por un lado, las superficies articulares
propias de la articulación temporomandibular. La incongruencia de las mismas requiere la presencia de un menisco intraarticular, y por el otro lado vamos a tener el contacto producido por las piezas dentarias. Cuando consideramos la estructura articular de la ATM, debemos tener en cuenta que se ubica en la parte lateral del cráneo por delante del conducto auditivo externo. Se denomina articulación temporomandibular debido a las estructuras óseas que conforman las superficies articulares. En la parte superior tenemos el hueso temporal y en la parte inferior la mandíbula o maxilar inferior. Su ubicación anatómica, como mencionamos, está ubicada por delante del conducto auditivo externo. Podemos percibir el movimiento de los cóndilos si introducimos los dedos índices con la cara palmar de los mismos hacia la cara anterior del conducto auditivo externo. Podemos realizar los diferentes movimientos de la mandíbula y percibir el desplazamiento del cóndilo mandibular. Por el otro lado, sabemos que es la única articulación móvil que se encuentra dentro de la cabeza. Tenemos que es un tipo de diartrosis, por lo tanto vamos a tener superficies articulares. En este caso, las superficies articulares no van a estar cubiertas por un cartílago hialino como las típicas diartrosis, sino por un tejido fibroso debido al desarrollo embriológico de los huesos del cráneo. Por el otro lado, como toda diartrosis, debemos clasificar su género. El género se denomina doble bicondilia. Consideramos que es doble no porque tenemos una derecha y una izquierda. Doble es debido a la presencia del menisco intraarticular que divide la cavidad articular en dos compartimientos, un compartimiento suprameniscal y un compartimiento inframeniscal. Bicondilia porque las superficies articulares tenemos dos cóndilos. Por un lado el cóndilo del temporal y por otro lado el cóndilo del maxilar inferior o mandíbula. En el caso de las superficies articulares, a nivel del temporal vamos a observar por detrás la cavidad glenoidea del temporal y por delante el cóndilo del temporal que corresponde con la raíz transversa de la apófisis cigomática. En el caso de la mandíbula o maxilar inferior, la superficie articular va a estar compuesta por el cóndilo de la mandíbula y interpuesta entre ambas superficies articulares, que como observamos son muy incongruentes, ya que la superficie temporal en la parte anterior está constituida por el cóndilo del temporal y en la parte posterior por la cavidad glenoidea. Es una superficie convexa continua con una superficie cóncava en la parte posterior, articulándose con una superficie convexa constituida por el cóndilo de la mandíbula. Por esta razón, al ser tan incongruentes, incrementamos la incongruencia de estas articulaciones y la estabilidad de las mismas a través de un menisco intraarticular. Por supuesto, como toda diartrosis, va a presentar medios de unión que van a ser una cápsula articular
y estructuras ligamentarias. En el caso de la articulación temporomandibular vamos a tener estructuras ligamentarias principales y estructuras ligamentarias accesorias o ligamentos a distancia. Vamos a comenzar revisando la estructura ósea del temporal. Observemos la disposición en relación con los huesos de la cara y del cráneo. Por detrás el temporal se articula con la escama del occipital, por la parte superior con los parietales y en la parte anterior con los frontales y las alas mayores del efenoides, y a través de la apófisis cigomática con la apófisis cigomática del malar. Cuando consideramos la estructura específica del hueso temporal, nos encontramos con tres porciones. Representada con el color verde, la porción escamosa del temporal, con una coloración celeste, la porción petrosa, la cual aloja el conducto auditivo externo y el oído medio e interno, y por detrás la porción mastoidea del temporal. Ahora vamos a destacar los accidentes óseos que corresponden con la porción escamosa del temporal, donde vamos a encontrar constituidas las superficies articulares del mismo. La porción escamosa estaría delimitada en la parte superior y anterior del hueso temporal. En la parte superior encontramos la escama propiamente dicha del temporal. Por delante encontramos la apófisis cigomática del temporal, en la cual podemos observar el cóndilo del temporal, que está representado por la raíz transversa de la apófisis cigomática, y por detrás la cavidad sigmoidea, y el límite posterior estaría representando por el conducto auditivo externo, que ya sería la porción timpánica del temporal. En el caso de la estructura del maxilar inferior o mandíbula, recordemos que es un hueso simétrico, impar, constituido por un cuerpo de morfología convexa en la parte anterior, y en su parte posterior se prolonga por las ramas ascendentes del mismo. En el cuerpo podemos destacar el borde superior o alveolar, donde se disponen, se alojan y articulan las piezas dentarias, un borde inferior, una eminencia mentoniana en la parte anterior y media del cuerpo del maxilar inferior, el agujero mentoniano a nivel de los primeros premolares. Observamos la línea oblicua externa del cuerpo del maxilar inferior, donde se insertan los músculos de la cara. En la rama ascendente del maxilar inferior, en el borde superior, podemos distinguir dos eminencias. En la parte posterior, el cóndilo del maxilar, y en la parte anterior, la apófisis coronoides. Entre medio de estas dos apófisis, la escotadura sigmoidea. Y en la cara interna de las ramas ascendentes del maxilar inferior, podemos observar el orificio superior del agujero dentario inferior.
limitado por una lengüeta ósea conocida como espina de Spix. Si observamos en un plano frontal el maxilar inferior o mandíbula, podemos distinguir el borde alveolar que aloja las piezas dentarias, el borde inferior que se continúa del cuerpo, que se continúa con el borde inferior de las ramas ascendentes del maxilar inferior, los agujeros mentonianos por donde sale el paquete básculo nervioso mentoniano, la sínfisis mentoniana y la eminencia mentoniana. Si observamos en un plano frontal posterior, vamos a observar en la cara interna de las ramas ascendentes el orificio dentario inferior por donde ingresa el nervio que va a dar inervación a los alvéolos dentarios, y la lengüeta ósea que limita ese orificio denominada espina de Spix. En la cara interior observamos también una línea oblicua que se denomina línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioideo que conforma el piso de la cavidad bucal. En la línea media observamos 4 eminencias geni, donde se insertan por encima los geniglosos, músculos pertenecientes a la lengua, y por debajo las dos apófisis inferiores, los genioideos. Cuando observamos el maxilar inferior en un plano horizontal, podemos determinar la morfología de los cóndilos mandibulares, que tienen una morfología elipsoidea, presentan mayor diámetro transversal que anteroposterior. El diámetro transversal es aproximadamente de 20 a 22 milímetros, el diámetro anteroposterior es aproximadamente de 8 milímetros. Presentan una convexidad en sentido transversal y en sentido anteroposterior. Podemos distinguir de los cóndilos mandibulares 2 caras, una cara anterior y una cara posterior, y dividiendo estas 2 caras una cresta media. El eje que presentan los cóndilos mandibulares, como mencionamos, está adaptado a un régimen alimentario omnívoro, por lo tanto presentan una dirección oblicua que va dirigiéndose de afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás. Cuando trazamos ambos ejes, se entrecruzan conformando un ángulo aproximadamente de 150 grados. El vértice de este ángulo se ubica por delante del agujero occipital. Una vez que analizamos la estructura ósea de los accidentes del temporal y del maxilar inferior, vamos a detallar las estructuras articulares de la articulación temporomandibular. Recordemos que se encuentra por delante del conducto auditivo externo o región timpánica del temporal, encontrándose la superficie superior que corresponde al hueso temporal. Por detrás presenta la cavidad glenoidea del temporal y por delante el cóndilo del temporal, que corresponde a la raíz transversa de la apófisis cigomática. En este corte sagital se corta la raíz transversa de la apófisis cigomática, se cortó la apófisis cigomática del temporal
para observarse la morfología convexa del cóndilo del temporal y la concavidad de la cavidad glenoidea. En la parte inferior de las superficies articulares vamos a encontrar, como mencionamos, el cóndilo de la mandíbula, y entre ambas superficies articulares el menisco intraarticular. Podemos observar en la cara inferior del cráneo la apófisis cigomática del temporal, su raíz longitudinal y su raíz transversa. La raíz transversa de la apófisis cigomática del temporal constituye el cóndilo del temporal. Por detrás observamos la cavidad glenoidea del temporal. La misma está dividida por la cisura que podemos distinguir acá en el gráfico, la cisura petrotimpánica. Esta cisura también se denomina cisura de Glaser, divide la superficie articular de la superficie posterior, en la cual se aloja un tejido célulo-adiposo, vasos y nervios. Acá observamos nuevamente la estructura de los cóndilos mandibulares. Recordemos que la superficie articular de los cóndilos mandibulares corresponden a una cara anterior que está dirigida hacia adelante y arriba, y a una cara o vertiente posterior dirigida hacia atrás y abajo. Los cóndilos mandibulares están sostenidos por una región estrecha conocida como cuello del cóndilo. El cuello del cóndilo, en su parte anterointerna, presenta una fosa para la inserción inferior del músculo pterigoideo externo. Cuando observamos las superficies articulares, volvemos a visualizar en esta fotografía de la base del cráneo el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea del temporal, la cual es solamente articular en la parte anterior, donde encontramos limitada por detrás a través de la cisura de Glaser. Observemos la morfología de la misma. Esta sería la representación de la cisura de Glaser, que limita la porción posterior, que no es articular, debido a que en esta zona se alojan elementos vasculonerviosos. La estructura de las superficies articulares. Nos vamos a encontrar con que el cóndilo del temporal debe tener una cierta pendiente, lo que implica la profundidad de la cavidad glenoidea. Si la pendiente del cóndilo del temporal está reducida, se encuentra aplanada, la cavidad glenoidea y el cóndilo no van a tener la suficiente continencia del cóndilo de la mandíbula, y va a ser fácilmente luxable hacia adelante. Estas estructuras o superficies articulares se determinan a partir de un plano conocido como plano de Camper en relación a la vertiente posterior del cóndilo del temporal. Entonces, este plano craniométrico de Camper se traza desde la espina nasal anterior hacia el borde superior del conducto auditivo externo. A partir de este plano
se marca un plano tangente a la vertiente posterior del cóndilo del temporal. Estos dos planos conforman un ángulo que aproximadamente mide entre 25 a 40 grados. Si este plano es menor de 25 grados, representaría una vertiente posterior del cóndilo reducida e implicaría una falta de continencia del cóndilo de la mandíbula, produciendo una luxación anterior del mismo por una alteración estructural de las superficies articulares. Cuando consideramos la estructura del menisco intraarticular, es un fibrocartílago que encontramos que se interpone entre ambas superficies articulares. Observemos la morfología que presenta. Presenta una forma discoide con una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior y dos extremos laterales, un extremo lateral interno y un extremo lateral externo. En la cara superior vamos a identificar una superficie posterior convexa y una superficie anterior cóncava, adaptándose a la cavidad glenoidea, a la concavidad de la cavidad glenoidea del temporal y a la convexidad del cóndilo del temporal. En su cara inferior observamos una morfología cóncava adaptada a la convexidad del cóndilo de la mandíbula. En la parte posterior, en su extremo posterior, tiene de 3 a 4 milímetros de dimensión. Está asociado a una estructura ligamentaria fibrosa conocida como el freno meniscal posterior. Y por delante, en el extremo anterior, vamos a encontrar la inserción de los fascículos superiores del músculo pterigoideo externo, que, como mencionamos anteriormente, los fascículos inferiores se insertan a nivel de la parte antero-interna del cuello del cóndilo de la mandíbula. En los extremos interno y externo del menisco se encuentran fibras que lo unen al menisco. Por eso todos los movimientos que realice el menisco de desplazamiento los hace en forma conjunta con el cóndilo. Cada vez que se mueve el cóndilo, el menisco acompaña estos movimientos. Por el otro lado, como mencionamos, el menisco es lo que determina que el género articular se considere doble, porque tenemos una conformación de dos subcavidades articulares, una cavidad suprameniscal o también denominada temporomeniscal y una cavidad inframeniscal o también denominada menisco mandibular. Estas cavidades están conformadas por la división que determina la estructura del menisco y las fibras cortas de la cápsula articular que se insertan en la periferia del mismo. Observemos que las fibras largas de la cápsula se extienden desde la superficie del temporal hacia el cuello del cóndilo. En el caso de las fibras cortas, se extienden desde la superficie temporal a la periferia del cóndilo y de la superficie del cuello del cóndilo a la periferia del menisco.
Entonces las fibras cortas de la cápsula son las que mantienen la subdivisión de estas cavidades articulares, suprameniscal e inframeniscal. El menisco es una estructura fibrocartilaginosa. En la parte central no está vascularizada ni nervada, está compuesta de tejido cartilaginoso porque está adaptado a recibir presiones, pero la parte periférica del menisco presenta inervación e irrigación. Está inervado por receptores nociceptores y propioceptores. Ahora, cuando consideramos las funciones del menisco intraarticular, debemos recordar la gran incongruencia de las superficies articulares. Por lo tanto, las funciones del menisco van a ser estabilizar la incongruencia articular. Por el otro lado, aumentar la curvatura de estas superficies, amortiguar las presiones y proteger a las estructuras óseas, así como regular los movimientos a través de los propioceptores que inervan la periferia del menisco, y por último va a ayudar a la lubricación articular, dividiendo la cavidad en una cavidad que tiene dos sinoviales, una sinovial suprameniscal y una sinovial inframeniscal. Los medios de unión articulares, como toda diartrosis, va a tener una cápsula articular compuesta de tejido fibroso, el cual va a tener una morfología de manguito con una circunferencia superior y una circunferencia inferior. La circunferencia superior se va a insertar en la periferia de la superficie articular del temporal. Observemos a nivel de la parte anterior del cóndilo del temporal, en el límite medio constituido por la espina del efenoides, en el límite posterior de la cavidad glenoidea constituido por la cisura de Glaser, y en el límite lateral de la misma constituido por la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Por el otro lado, la cápsula articular se va a insertar en la periferia del cuello del cóndilo de la mandíbula. Observemos la estructura de la cápsula articular en un plano sagital y de las estructuras de los ligamentos intrínsecos. Encontramos un ligamento lateral externo y un ligamento lateral interno. El ligamento lateral externo es una estructura resistente que se dispone con una dirección oblicua, insertándose en el tubérculo cigomático y en el borde inferior de la apófisis cigomática, la raíz longitudinal del cigoma, hacia atrás y hacia abajo, llegando al borde posterior del cuello del cóndilo mandibular. El ligamento lateral interno es más débil y tiene una disposición paralela, dirigiéndose del borde interno de la superficie articular, desde la espina del efenoides, a la parte posterior del cuello mandibular. Por el otro lado tenemos los ligamentos extrínsecos o accesorios, que se encuentran a mayor distancia. Estos son 3 y
podemos distinguir el ligamento efenomandibular, que se extiende desde la espina del efenoides a la espina de Spix, ubicada en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. El ligamento estilomandibular, que se extiende desde la apófisis estiloides hacia el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior a nivel del ángulo de la mandíbula, conocido como gonion, y el ligamento pterigomandibular, que se extiende desde la apófisis pterigoidea del ala interna hacia el borde alveolar a nivel de el último molar. Ahora vamos a observar. Este ligamento sería el efenomandibular, que iba de la espina del efenoides a la espina de Spix. Recordemos que era la lengüeta ósea que protegía el conducto dentario inferior. Esta estructura estaría representando al ligamento estilomandibular, que se extiende desde la apófisis estiloides al borde posterior de la rama ascendente y al ángulo de la mandíbula, el gonion. Este sería el ligamento estilomandibular del lado izquierdo. Por el otro lado podemos observar estas estructuras en un corte sagital. Observamos nuevamente las fibras de la cápsula articular, las fibras del ligamento lateral externo. Observemos la disposición que tienen las fibras de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. La disposición del ligamento estilomandibular y la dirección de las fibras del ligamento. Este es el efenomandibular y este el estilomandibular. Ahora, en un corte sagital, en la parte medial, observamos las fibras de la cápsula articular, el ligamento estilomandibular, que se extendía desde la apófisis estiloides del efenoides a la espina de Spix, el estilomandibular, que se extiende desde la apófisis estiloides a el borde posterior de la mandíbula o gonion, y el ligamento pterigomandibular, que se extiende desde el extremo de la apófisis pterigoidea interna hacia el borde alveolar por detrás del último molar. Estos tres constituyen los ligamentos accesorios o secundarios de la mandíbula. Las características de la articulación temporomandibular. Vamos a encontrar que hay zonas adaptadas a recibir presiones y zonas que no están adaptadas a recibir presiones. Las zonas que están adaptadas a recibir presiones, como en todas las estructuras del aparato locomotor, vamos a encontrar que las mismas carecen de irrigación e inervación. Vamos a encontrar que las estructuras adaptadas a recibir presiones van a ser, por un lado, la porción central del menisco. Recordemos que la porción periférica presentaba irrigación e inervación, pero la zona central es una estructura cartilaginosa. El cóndilo de la mandíbula, tanto su vertiente anterior como su vertiente posterior y su cresta media, son estructuras adaptadas a recibir presiones.
entonces están cubiertas por un tejido fibroso. Y con respecto al cóndilo del temporal, solamente es superficie articular la vertiente posterior del mismo. En el caso de las zonas que reciben presiones, encontramos la porción periférica del menisco, el techo de la cavidad glenoidea, que está compuesta por un tejido compacto, una lámina delgada, por lo que si se produce un golpe en la mandíbula, se puede propagar a través de las ramas ascendentes del maxilar y producir el impacto del cóndilo sobre el techo de la cavidad glenoidea, produciendo una fractura de la fosa media del cráneo. Esta superficie no está adaptada a recibir presiones porque la función de la misma es alojar los cóndilos de la mandíbula cuando la articulación temporomandibular se encuentra en reposo. Y por supuesto que va a presentar irrigación e inervación las estructuras de la cápsula articular y el tejido sinovial que tapiza la cara interna de la cápsula. Todas las estructuras que están inervadas y vascularizadas van a presentar, si se comprimen, procesos inflamatorios y álgicos. Los músculos del sistema que conforman el sistema estomatognático. Vamos a mencionar, por supuesto, los 4 músculos de la masticación. Sumados a estos, vamos a mencionar los músculos supra e infraioideos, ¿sí? Los músculos de la masticación, observamos el músculo en este plano sagital, el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo externo, el músculo pterigoideo interno, los músculos ioideos, tanto los supra como los infraioideos, van a trabajar en sinergia con los movimientos mandibulares. Los músculos de la lengua, recordemos que la lengua está constituida por 17 músculos, el esqueleto de la misma está establecido por el hueso ioides. Los músculos faciales, los cuales deben estar coordinados en el proceso de la masticación. Ahora vamos a revisar la estructura del músculo temporal. Observemos la disposición de las inserciones superiores del músculo temporal que se encuentran a nivel de la fosa temporal y de la cara profunda de la aponeurosis que recubre la fosa. Por el otro lado, en la cara interna de la apófisis cigomática o arco cigomático, que en este gráfico está seccionado para permitir ver la disposición de las fibras que presentan el músculo temporal hacia su inserción inferior. La inserción inferior se produce a través de fibras tendinosas en la cara interna, externa, en el vértice, en el borde anterior y en el borde posterior de la apófisis coronoides, del maxilar inferior. Observemos que el músculo temporal presenta fibras verticales y fibras oblicuas y fibras con una disposición horizontal. Estas fibras van a determinar las funciones que presente el músculo. Observemos que las fibras, cuando el músculo se contrae en una contracción bilateral,
va a producir un movimiento de ascenso o de cierre de la mandíbula. Por el otro lado, cuando se encuentra la mandíbula en reposo, las fibras verticales tienen una acción antigravitatoria, evitando el descenso de la mandíbula. Y por el otro lado, la contracción de las fibras horizontales o posteriores del temporal van a producir en una contracción bilateral el retroceso de la mandíbula o retropulsión. Acá en las siguientes ilustraciones observamos la contracción bilateral de ambos temporales, cómo producen la elevación o cierre de la mandíbula, y la contracción específicamente de las fibras horizontales o posteriores del temporal en contracción bilateral producen la retropulsión de la mandíbula. El músculo macetero. El músculo macetero observemos que presenta dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Estos fascículos se entrecruzan formando un ángulo aproximado de 40 grados. En la inserción superior encontramos que el fascículo superficial se inserta en el borde inferior y cara interna de la apófisis cigomática hasta a nivel del tubérculo. Por la parte posterior se inserta el fascículo profundo en el arco cigomático, en el borde inferior del mismo. La inserción inferior la vamos a encontrar del fascículo superficial a nivel de la cara externa de las ramas ascendentes del maxilar inferior y del borde inferior y posterior o borde parotidio y del ángulo de la mandíbula, el fascículo superficial. En el caso del fascículo profundo vamos a encontrar la inserción en la parte superior de la cara externa de la rama ascendente. Por supuesto que si analizamos una contracción bilateral tomando como punto fijo la inserción superior, va a producir las fibras superficiales y las fibras profundas del macetero un cierre de la mandíbula. La contracción bilateral produce la elevación o cierre de la mandíbula y la contracción unilateral se asocia con los movimientos de diducción o lateralidad. Se plantea que hacia el lado que se desplaza la mandíbula se denomina lado trabajador, porque es sobre ese lado donde se va a producir el contacto dentario en el proceso masticatorio. Observamos las acciones del músculo macetero en una contracción bilateral, tanto su fascículo superficial como su fascículo profundo, tomando punto fijo en la inserción superior, van a producir la elevación del maxilar inferior, y en los movimientos de una contracción unilateral producen la diducción o lateralidad de la mandíbula hacia el lado trabajador en la contracción unilateral. El desplazamiento es, en este caso, hacia el lado derecho. Sería el lado de contacto dentario
o lado trabajador. Ahora observemos la estructura del músculo pterigoideo interno, también conocido como macetero interno, ya que tiene una disposición, sus fibras, paralelas al músculo macetero. Se va a insertar en la fosa pterigoidea, entre la apófisis pterigoidea interna y externa, en toda la extensión de esta fosa, en la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino, y en su inserción inferior vamos a encontrar rugosidades que prestan inserción en las ramas ascendentes del maxilar inferior por debajo del orificio dentario. Acá observamos el corte de la rama ascendente para poder identificar la dirección de las fibras. Si analizamos la acción del músculo pterigoideo interno, observamos las fibras que se insertan a nivel del palatino y las fibras alojadas en la fosa pterigoidea, que en su inserción inferior se encuentran en la cara interna y extremo inferior de las ramas ascendentes del maxilar inferior. Las acciones van a ser, ante una contracción bilateral, van a producir la elevación o cierre de la mandíbula. Cuando trabajan debido a su dirección oblicua de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, trabajando en sinergia con el músculo pterigoideo externo, producen el desplazamiento anterior de la mandíbula o protrusión, y en el caso de la acción unilateral, al igual que el macetero, va a actuar en la diducción o lateralidad del lado trabajador. Observemos las acciones de este músculo. En una contracción bilateral produce el cierre de la mandíbula. En el caso de una contracción bilateral va a producir una protrusión o propulsión de la mandíbula en sinergia con el pterigoideo externo, y en el caso de una contracción unilateral va a producir el desplazamiento lateral de la mandíbula hacia el lado trabajador. Por último, tenemos la estructura del músculo pterigoideo externo. El músculo pterigoideo externo, recordemos que presenta dos fascículos, un fascículo superior o esfenoidal, porque se inserta en la ala mayor del efenoides y se extiende transversalmente de adelante hacia atrás, hacia el borde anterior del menisco, y un fascículo inferior o pterigoideo, porque el mismo presta inserción en la cara externa de la apófisis pterigoides, extendiéndose hacia atrás y afuera, insertándose a nivel de la parte antero-interna del cuello del cóndilo. Cuando el pterigoideo externo, observamos el fascículo superior o esfenoidal, va a ir de la ala mayor del efenoides a nivel de la fosa cigomática, el fascículo inferior o pterigoideo de la cara externa de la apófisis pterigoides, y las inserciones inferiores y laterales van a ser a nivel del borde anterior del menisco, el fascículo efenoidal, y el fascículo pterigoideo va a dirigirse al cuello del cóndilo.
observemos la dirección del pterigoideo externo, que va de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera. Para poder analizar la acción del músculo, por supuesto que toma punto fijo en la inserción superior, produciendo como punto móvil la inserción a nivel de la mandíbula. Acá observamos las fibras esfenoidales y las fibras pterigoideas. Las acciones va a ser una contracción bilateral, va a producir la traslación anterior que produce la apertura o descenso de la mandíbula, con una contracción bilateral en sinergia con el pterigoideo interno, como ya hemos mencionado, por la dirección de las fibras puede producir un desplazamiento anterior de la mandíbula, produciendo una propulsión o avance en sinergia con el pterigoideo interno, y la contracción unilateral va a producir la diducción, pero la contracción en el caso del pterigoideo externo va a actuar sobre el lado no trabajador. Ahora, si observamos las acciones del músculo en una contracción bilateral, por la dirección de sus fibras van a producir el desplazamiento del menisco y del cóndilo hacia adelante en la apertura. Por el otro lado, la contracción bilateral en sinergia con el pterigoideo interno, por la dirección de sus fibras, va a producir la protrusión o propulsión de la mandíbula. Y en el caso de la contracción unilateral, el desplazamiento se realiza, como hemos mencionado, hacia el lado trabajador, pero la contracción del pterigoideo externo se produce del lado contralateral o heterolateral. El músculo pterigoideo interno y externo lo podemos observar en un plano frontal, en la cara interna posterior. Observamos las fibras del pterigoideo interno que se entrecruzan con las fibras del pterigoideo externo, las cuales a nivel de la mandíbula, las fibras superiores se insertaban en el borde anterior del menisco y las fibras inferiores se insertaban a nivel del cuello del cóndilo. El pterigoideo interno, por la disposición de sus fibras, se lo considera como, en algunos autores, como macetero interno, porque tiene una disposición paralela al músculo macetero. Observemos en este gráfico la disposición de las fibras del pterigoideo interno, que en su inserción superior se inserta dentro de la fosa pterigoidea y en la cara interna de las ramas ascendentes del maxilar inferior, y el entrecruzamiento con las fibras del pterigoideo externo, el fascículo superior o esfenoidal y el fascículo inferior o pterigoideo. En la cara externa podemos observar la continuidad de las fibras del macetero. En este caso, en un plano sagital, seccionando la apófisis cigomática y la rama ascendente del maxilar inferior, se pueden observar los fascículos superiores o esfenoidales del pterigoideo externo, los fascículos inferiores o pterigoideos del músculo pterigoideo externo y la disposición de las fibras del pterigoideo interno. Los músculos masticatorios
recordemos que son 4, los mismos están inervados por el quinto par. Observamos que tenemos las fibras del músculo temporal, las fibras de disposición del músculo macetero. Estos dos músculos son superficiales y encontramos en un plano más profundo la disposición de las fibras del músculo pterigoideo externo entrecruzándose con las fibras del músculo pterigoideo externo entrecruzándose con las fibras del músculo pterigoideo interno. Los músculos ioideos. Recordemos que tenemos 4 músculos supraioideos que unen la estructura del hueso ioides con la mandíbula y músculos infraioideos que van a unir las estructuras del esternón y clavícula y tiroides con el hueso ioides. Observemos la representación de los mismos. Los músculos supraioideos tendríamos el estilo ioideo, de la apófisis estiloides al ioides, el digástrico, que se extiende la fosita digástrica en la cara interna de la apófisis mastoides, el vientre posterior se inserta a nivel del hueso ioides y a partir de esta inserción se dispone el vientre anterior del digástrico que se inserta en una fosita ubicada en el borde inferior del maxilar. El otro músculo supraioideo sería el miloioideo, que constituye el piso de la boca, y los músculos genioideos. Acá observamos la disposición de los mismos: el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioideo. Los músculos infraioideos, observemos que vamos a encontrar el esternocleidoioideo, que se presenta su inserción en el esternón, en la clavícula, y se extiende hacia el hueso ioides, el homoioideo, que presenta su inserción a nivel del borde superior del omóplato y se dirige hacia el ioides, el esternotiroideo, que su inserción distal o inferior es el esternón, y su inserción superior a nivel del cartílago tiroideo, y el tiroioideo que presta su inserción inferior en el cartílago tiroideo y su inserción superior en el hueso ioideo. Estos músculos ioideos son relevantes en el sistema estomatognático, funcionan en sinergia para producir la apertura o descenso de la mandíbula. Los músculos infraioideos, tomando punto fijo en su inserción distal, traccionan del ioides descendiendo al mismo y fijándolo para permitir que los músculos supraioideos tomen punto fijo en la estructura del ioides y produzcan el descenso de la mandíbula. El único de los músculos supraioideos que no participa en la apertura y descenso de la mandíbula es el músculo estiloioideo, ya que no presenta inserción en la mandíbula. Sí va a participar el músculo digástrico por su vientre anterior, el músculo genioideo y el músculo miloioideo. Acá observamos los músculos ioideos. Nuevamente, el músculo estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo y el genioideo. Y los músculos infraioideos, el esternocleidoioideo,
el esternotiroideo, el tiroioideo y el homoioideo. Los movimientos de la articulación temporomandibular, como dijimos, se van a adaptar al régimen omnívoro del ser humano, produciendo movimientos de ascenso y descenso o apertura y cierre. Por el otro lado, van a producir movimientos de avance y retroceso del maxilar inferior, conocidos como movimientos de propulsión y retropulsión. Si estos movimientos se realizan sin contacto dentario, se denominan propulsión y retropulsión. Pero si los movimientos de avance y retroceso del maxilar inferior se producen a través del contacto dentario, se denominan protrusión y retrusión. Además de estos movimientos, que son simétricos en ambas articulaciones temporomandibulares, se producen movimientos asimétricos como la diducción o lateralidad, que es la desviación lateral de la mandíbula hacia el lado trabajador, donde se produce el contacto dentario. Por otro lado, tenemos el movimiento de intrusión y extrusión, que es específicamente el movimiento que realizan las piezas dentarias. Al producirse el contacto dentario, se produce un descenso y ahí se introducen en las cavidades alveolares. En ese momento se habla de un movimiento de intrusión, y en el momento que se pierde el contacto dentario, por las estructuras ligamentarias que estabilizan las piezas dentarias dentro de los alvéolos, la elasticidad de estas estructuras produce la extrusión, el desplazamiento superior del diente. Recordemos que la articulación de los dientes en las cavidades alveolares del maxilar superior y del maxilar inferior se conocen como gonfosis. Por el otro lado, tenemos los movimientos del ciclo masticatorio, que es una combinación de movimientos que permiten el proceso masticatorio. Estos están compuestos por 4 movimientos. Inicialmente se produce una apertura o descenso de la mandíbula, luego una diducción o lateralidad hacia el lado trabajador. Se continúa con un movimiento oblicuo de ascenso y un cierre poderoso que provoca el contacto de los molares para triturar el alimento. Se plantea que si nosotros colocáramos un lápiz a nivel de la sínfisis mentoniana, el ciclo masticatorio generaría la representación de una gota de agua por la combinación de estos movimientos. Por supuesto que el análisis de los movimientos articulares que hemos mencionado implica movimientos artrocinemáticos, que como sabemos son los movimientos intrínsecos que se dan en las superficies articulares. A diferencia del resto de las diartrosis que componen el aparato locomotor, recordemos que son estructuras articulares muy incongruentes que están divididas por el menisco articular en 2 cavidades, una cavidad inframeniscal y una cavidad suprameniscal. Vamos a encontrar que los movimientos artrocinemáticos son diferentes en cada una de estas cavidades. En la cavidad inframeniscal va a presentar el menisco una concavidad para adaptarse al cóndilo de la mandíbula.
Entonces, en esta cavidad inframeniscal se va a mover el cóndilo de la mandíbula en relación al menisco, produciendo o un movimiento de rotación o un movimiento de giro en la cavidad inframeniscal. En el caso de la cavidad suprameniscal, en este caso se va a producir un movimiento de deslizamiento conjunto del cóndilo mandibular con el menisco. El deslizamiento se presenta siempre en la cavidad suprameniscal y el deslizamiento puede ser anterior o posterior, de acuerdo al movimiento analizado. Por último, vamos a tener en cuenta las posiciones de la articulación temporomandibular. Como todas las articulaciones, vamos a tener una posición de reposo articular, donde se caracteriza, como toda posición de reposo, por presentar una laxitud capsular y ligamentaria, una menor superficie de contacto de las superficies articulares y mayor volumen de la cavidad articular. La posición de reposo se ubican los cóndilos de la mandíbula en la cavidad glenoidea. Recordemos que el techo de la cavidad glenoidea no es una superficie adaptada al recibir presiones, solamente aloja a los cóndilos de la mandíbula en una posición de reposo. La posición de bloqueo, en la cual se caracteriza por presentar una máxima tensión la cápsula articular, las estructuras ligamentarias y al presentar mayor contacto las superficies articulares, es en la posición de máxima apertura, donde el cóndilo de la mandíbula contacta con el cóndilo del temporal y se produce la tensión de la cápsula y de las estructuras ligamentarias. Haciendo una integración de los conceptos que hemos desarrollado, recordemos que comenzamos con la estructura del sistema estomatognático, compuesto por el estoma, que representa la boca, gnation, la mandíbula, su estructura y función con sus diversos componentes estructurales y funcionales. Por el otro lado, el complejo masticatorio, al cual lo dividíamos en zonas topográficas, según la función de cada una de estas. Luego analizamos las fases de la deglución, que tenía 3 fases o tiempos: el primer tiempo a nivel bucal, segundo tiempo a nivel faringio y el tercer tiempo a nivel esofágico. La relevancia de la respiración nasal, la cual genera, si se ve alterada, alteraciones estructurales y funcionales, tanto de la mecánica respiratoria como la fonación y la masticación. La fórmula dentaria, recordemos que tenemos una totalidad de 32 piezas dentarias en el adulto. La arquitectura craneofacial, a través de la cual se transmiten las fuerzas compresivas a través de columnas y arcos o vigas, estructuras transversales. La anatomía comparada, donde analizamos la morfología del maxilar inferior adaptado a los diferentes regímenes alimentarios. Las características funcionales de la articulación temporomandibular, recordemos que están unidas por ambas articulaciones por el cuerpo de la mandíbula, entonces no pueden realizarse movimientos disociados,
Los movimientos son simultáneos de ambas articulaciones. La estructura de la articulación temporomandibular, recordemos que es una articulación del tipo diartrosis y el género es doble bicondilia. La estructura y función del menisco intraarticular, recordemos que es una estructura fibrocartilaginosa, que la zona periférica está inervada e irrigada a través de nociceptores y propioceptores. La cápsula articular, que tiene forma de manguito y está compuesta de tejido conectivo no especializado. Los ligamentos intrínsecos, que son dos, uno lateral interno y un ligamento lateral externo. El ligamento lateral externo es de mayor resistencia. Los ligamentos extrínsecos, que eran tres estructuras a distancia que podían limitar y estabilizar los movimientos de la articulación temporomandibular. Mencionábamos el estilo mandibular, el térrigo mandibular y el efenomandibular. Los músculos del sistema estomatognático, haciendo relevancia en los músculos de la masticación, las inserciones de los mismos y la acción que presentan. Los movimientos de la articulación temporomandibular, tenemos movimientos simétricos como la apertura, el cierre, la propulsión y la retropulsión. En el caso de la diducción es un movimiento asimétrico de ambas articulaciones temporomandibulares, sumado a la combinación de los movimientos del ATM se conforma el ciclo masticatorio. Los movimientos artrocinemáticos de la articulación temporomandibular, recordemos que se diferencian según el compartimiento suprameniscal e inframeniscal. En el compartimiento inframeniscal los movimientos son del cóndilo de la mandíbula, que realiza movimientos de rotación y de giro, y los movimientos que se presentan en la cavidad suprameniscal son movimientos conjuntos del menisco y del cóndilo mandibular, presentando movimientos de desplazamiento anterior y posterior. Y por último, las posiciones de reposo y de bloqueo articular. Bueno, muchas gracias por su atención.